amados. Buenos días a todos los hermanos que hoy nos pueden estar siguiendo a través de las redes sociales. Soy el pastor Albert Pavón. Les saludo hasta su hogar, hasta su habitación. Le doy gracias al Señor por permitirme poder edificar su fe, poder edificar su vida. Aquí estamos desde nuestros hogares y meditábamos acerca de estos tiempos, ¿verdad? Donde nos hemos tenido que reinventar y tal vez teníamos descuidadas un poco estas herramientas que son las redes sociales y ahora lo valiosas que son. Realmente cuando explotamos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, verdaderamente demostramos un entendimiento y una gracia que nos hace ser productivos en cuanto a esta verdad que nos gobierna, en cuanto a este glorioso y maravilloso evangelio. Vamos a orar para compartir una palabra. Puedes ubicarte en Filipenses capítulo 1. Vamos a estar compartiendo allí una palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo maravilloso. Señor, creemos, Padre, que es un tiempo productivo, fructífero. Gracias por cada hogar. Gracias por cada familia en Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir una palabra en Filipenses capítulo 1. Hermanos, meditando en todo esto que tiene a las personas en sus hogares y no por ahí haciendo las gestiones naturales, ¿verdad? Estamos hablando de cómo la iglesia, estos tiempos que estamos viviendo, pues nos llevan a redefinir un poco la naturaleza, a ver y a pensar en la naturaleza que nos gobierna a nosotros y las verdades que nos gobiernan a nosotros. Cuando la iglesia se le enseñó a depender de un ambiente, se le enseñó a depender de unas condiciones para dar culto a Dios, ¿verdad? Y no entendiendo que nuestro cuerpo es el templo y nuestra forma de vida es el culto a Dios, ¿verdad? Sacamos a las personas de los locales, del ambiente. Ya no hay pianos bajitos, ya no hay luces, ya no hay toda una liturgia y toda una cosa que armamos. Entonces pareciera que nos sentimos como desnudos. ¡Wow! Este no es mi ambiente. Cuando realmente la iglesia, ¿verdad? La iglesia nace en tu hogar. Cuando nosotros tenemos familias edificadas y familias entendidas, entonces tenemos una iglesia fuerte. Entonces, la naturaleza de la iglesia no es otra que comprender que juntos, cuando nosotros nos juntamos, ¿verdad? Nos juntamos para celebrar a Cristo, nos juntamos para proclamar el reino, nos juntamos para edificarnos, para estimularnos en amor, ¿verdad? Nos juntamos para edificarnos en la palabra. Y quiero compartir, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, mire, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 3, se está refiriendo a la iglesia en Filipos y le está diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. El apóstol aquí estaba preso, estaba ausente, ¿verdad?, de los hermanos, y en la defensa y confirmación del evangelio,
todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Aleluya. Porque Dios me es testigo cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencias y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¡Wow! Aprobar lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La palabra de Dios está bendecida. Mis amados, decimos que cuando todo esto que nos ha sorprendido a las naciones no estaban esperando esto. Las personas veían en España, por ejemplo, lo que pasaba con nuestros hermanos en China y decían, bueno, eso es China, no pasa nada, está lejos de aquí. Pero realmente, un día inesperado llegó en Italia y decíamos, bueno, no pasa nada, es Italia, no es España aún. Llegó en España y decía, bueno, son pocos casos. Ahora nosotros vemos símbolos, íconos del turismo del mundo, las calles en Tokio vacías, la Torre Eiffel, los Campos Elíseos vacíos, vemos la Quinta Avenida, ¿verdad?, en Manhattan, vacía, vemos la Plaza del Sol en Madrid vacío, vemos Venecia, unas grandes ciudades como Roma, vacías, hermanos, y esto no es otra cosa que la lectura que nosotros le damos a todo esto, no es otra cosa que un examen, una prueba, no una prueba en el contexto de cómo aplazar a un estudiante, sino una prueba para que nosotros veamos cómo está, ¿verdad?, de alguna manera nuestra fe, nuestros fundamentos, cómo podemos evaluar. Mira, el estudiante no viene al examen para aprender. El examen viene para ver cómo tú aplicas lo que has aprendido, ¿verdad? Entonces, el estudiante no viene al examen a aprender. No son estos los tiempos de aprender. Dios usa esto para probar nuestro fundamento y para decirnos verdaderamente sobre qué estamos edificando. Los hermanos en Filipenses, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, fue arrestado, ¿verdad?, en una prisión romana, los hermanos de Filipos cobraron un ánimo. Y ahora van a ver en el versículo 12 de Filipenses capítulo 1, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aleluya. Yo creo, hermanos, que así como el apóstol escribe ahí en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Creo que la iglesia del Señor puede decir, estas cosas que han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Nuestros hogares volvieron a ser escenarios de devocionales. Nuestros hogares volvieron a ser escenarios de meditar en la palabra. Volvimos a ver una película con nuestros hijos, volvimos a ver una película con nuestra esposa, volvimos a estar quietos. Hay fruto en estar quieto. Muchas veces hay fruto porque ahí es donde meditamos. No es un día, en un día uno no medita. En un día no nos logra, pero 2 días, 3 días, tal vez hasta el tercer día disfrutamos. ¡Wow! ¡Qué descanso más rico! Pero realmente después que pasan 5 o 6 días, nosotros comenzamos a escanear nuestra vida y a decir, verdaderamente estábamos en un estado de distracción o tal vez ocupados con tantas cosas, ¿verdad? Realmente mi casa tiene que ser, desde ahora en adelante, mi casa tiene que ser una embajada del reino, donde nosotros podamos hablar códigos de reino, donde podamos entre nosotros, cuando conversamos entre familia, podamos oír a Dios.
que tal vez si está Dislu, está Alexander, está su esposa, ¿verdad? Alejandro, entre ellos hablan y meditan y oyen al Señor, entre ellos oyen al Señor. Tal vez la hermana Nelia meditando, o un hermano meditando ahí en tu hogar con tu papá, con tu hermano, ¿verdad? Con tus hijos, oigamos al Señor. Oímos en los niños, oímos al Señor. Entonces, todo lo que ocurrió aquí a la iglesia en Filipos les ayudó para el progreso del evangelio. Y dice el apóstol Pablo, dice que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo creo que nosotros es tiempo de ahora cobrar ánimo en el sentido de que la iglesia, siempre que ha tenido adversidades, la naturaleza de la iglesia es revertir, la iglesia naturalmente responde a las adversidades con fe. Oh, gloria a Dios. O sea, la naturaleza que a nosotros nos gobierna en medio de la adversidad produce fe. La naturaleza de pecado del mundo en medio de la adversidad produce temor, ansiedad, produce desasosiego, produce, ¿verdad?, angustia. Pero la naturaleza que está hecha la iglesia, la madera de que está hecha la iglesia, estoy un poco aquí ilustrando, ¿verdad?, produce y revierte todos estos momentos en fe. Ahí donde tú estás en tu casa, proclama: yo estoy habilitado por Dios para responder ante las adversidades con fe, con certeza, con firmeza, con convicción. Estamos habilitados por el Señor, como lo estuvo la iglesia en Filipos, ¿verdad?, para revertir estas cosas y crear condiciones idóneas para que Cristo sea predicado. Decíamos anoche en Buenas Noticias para el Reino, un programa que hacemos de lunes a sábado a las 9, que Cristo tiene que ser predicado, no ninguna doctrina, no ninguna tal vez reglas, mandamientos de nosotros, sino Cristo, la persona de Jesucristo. Amén, como proclama el hermano Nielsen. Yo estoy habilitado por Dios para responder con fe en medio de una adversidad. Somos la iglesia del Señor. La naturaleza que nos gobierna ahí a tu hogar estará seguro cuando como papá, tu hogar estará seguro cuando como esposa reviertes, actúas con fe en medio de las preguntas de tus hijos, en medio del agobio. Hablaba en estos días con pastores, con amigos, y dice: pastor, claro, no es fácil porque estamos todos aquí en casa, se genera cierta tensión, y es verdad, estamos todos porque no estamos tal vez acostumbrados a vivir en comunidad, sino que unos entran, otros salen, y no tenemos ese roce, que el roce es el que hace el cariño, ¿verdad? Entonces nos sentimos como en un hábitat distinto, y qué tremendo es que las personas nos sintamos como presos en nuestras casas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Italia, me gustaba una cosa que comunicaban en Italia en medio de este coronavirus, y es que en Italia le decían a la gente, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, le pidieron que fueran a la guerra. Les pidieron que cogieran un fusil y sin saber disparar fueran a defender a la república. A nosotros nos han pedido que estemos en nuestras casas con comida, con agua caliente, con calefacción. Entonces, yo creo que nosotros debemos de entender de qué estamos hechos en este tiempo. La iglesia del Señor, tú que me estás escuchando, tú estás habilitado, tú tienes un potencial glorioso, un potencial poderoso depositado en tu espíritu para revertir los momentos adversos en oportunidades. Tú estás capacitado por el Espíritu. Tú estás capacitada por el Espíritu Santo para revertir en oportunidades, en
en gloria, en capacidad, en reflexión, todo aquello que tú puedas estar viviendo, mi amado. Entonces, la iglesia de los filipenses, la iglesia en Filipos, dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, dice la mayoría, porque algunos hermanos se quedan, algunos hermanos, ¿verdad? Tal vez no tienen la firmeza para reaccionar como Dios nos está pidiendo, pero Dios está pidiendo que tú, que estás fuerte en el Señor, alguien pueda arrancar un fruto de ti, un fruto de fe, un fruto de confianza, un fruto de certeza, para dárselo a comer al débil. La Biblia dice que nosotros como iglesia seríamos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos tiempos Dios pueda ir a ese árbol de justicia y coger de tu testimonio y alimentar al débil. Dios quiere coger un fruto de esa reacción que tú has tenido, de esa determinación que tú has tenido, y dárselo a comer, inspirar a otros a través de cómo tú estás viviendo eso. Entonces, todas estas cosas revierten, ponen en evidencia el fundamento de que estamos preparados. Quiero hablar también a mis hermanos varones, a los papás, ¿verdad? Que estamos en este tiempo, y yo quiero decirle algo. Cuando nosotros, que estamos llamados a capitanear de alguna manera, a estar al frente de todo lo que el Señor nos ha confiado, vamos a ver, veamos Proverbios. Quiero darles esta palabra a mis hermanos, ¿verdad? Varones. Proverbios capítulo 20, versículo 6. A esos padres de familia, a esos que están allí, como Dios cuando pidió un hombre, ¿verdad? De las filas del ejército de Saúl para enfrentar a Goliat, y no lo hubo. Pero cuando David oyó, ¿verdad?, todo el desafío que Goliat tenía, dio un paso al frente. Los esposos, los padres de familia, las mujeres de reino, tenemos que dar un paso al frente. Mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es como mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí está diciendo el escritor de Proverbios: hombre, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Alabado sea el Señor. Sus hijos son dichosos después de él. Hermanos, nosotros como varones estamos llamados, como padres de familia, como esposos, estamos llamados a velar por nuestros hogares, ¿verdad? Estamos llamados a ejercer nuestro sacerdocio. Nosotros, para ser un buen sacerdote, primero tenemos que ser un buen esposo, tenemos que ser un buen padre, tenemos que ser un buen hijo. Entonces, nosotros tal vez conocemos verdades, pero tener muchas verdades no es lo que Dios nos pide. Dios nos está pidiendo como varones, como hombres en este tiempo, dar un paso al frente, ser verdaderos, ser sacerdotes, ¿verdad? Dios está buscando hombres verdaderos. Dios está buscando hombres que velemos por nuestros hogares, que podamos coger una palabra en ese devocional que tenemos todas las noches, ¿verdad? Establecer como sacerdote de mi casa, yo establezco un horario donde hago un devocional y donde comparto la palabra. Mira lo importante que es. Necesitamos afirmar nuestro sacerdocio en este tiempo.
necesitamos afirmar nuestra identidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que que se ha desviado en todo este tiempo, ¿verdad? Donde tal vez se crearon las condiciones donde un pastor viene y habla una palabra, pero realmente por nuestros hogares, ¿verdad? Dios nos va a demandar a nosotros, ¿verdad? Que nosotros estemos al frente. Entonces, todo esto son prioridades en nuestras casas en este tiempo. Debemos ser ese sacerdote que está al frente, debemos ejercer nuestro sacerdocio en Cristo, debemos de comprender que conocer verdades no nos hace verdadero. Nosotros, Dios nos está pidiendo que seamos hombres de valor, como dice Proverbios 26, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Somos el fundamento de nuestro hogar, lo que sostiene a nuestros hogares es nuestra forma de vivir y ese fundamento está restaurado en Cristo. Cristo es el fundamento, así como nosotros, ¿verdad?, nos sujetamos al Señor, a esa naturaleza que en Cristo hemos recibido, ¿verdad? Nuestra casa estará segura cuando ese fundamento se establece en seguridad. Ese es el hombre que dice en Filipenses capítulo 3, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Estas cosas las afirmamos porque las sabemos, pero se establecen en nuestro espíritu. Nosotros en nuestra casa, ¿verdad?, es una embajada del reino. Nosotros ahí estamos proclamando el reino. El apóstol Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Todo esto en nuestros hogares, ¿quién puede ser los mutiladores del cuerpo? Todas los programas de televisión muchas veces que abunda una información en la televisión donde estamos nosotros que descoyuntan, ¿verdad?, verdades o ideologías que descoyuntan a la iglesia, que separan a la iglesia. No solamente el apóstol Pablo está escribiendo allí a los hermanos en Filipos, sino que también está diciendo, porque nosotros, ¿verdad?, somos esa realeza, somos espíritus que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Entonces yo creo que cuántas cosas para nosotros hoy deben ser prioridades. Los problemas se establecen cuando no hay prioridades, se crean problemas cuando no hay un orden, no hay una prioridad y nosotros estamos llamados a ser esos hombres que dan un paso al frente. Ahora hablamos de esas mujeres, ¿verdad? Como Esther, cuando Esther vio que de alguna manera el reino, ¿verdad?, los ciudadanos que estaban en ese reino, ¿verdad?, con el rey Asuero, estaban en peligro por culpa de algunas decisiones. Esther dio un paso al frente. Débora dio un paso al frente. Todos nosotros tenemos que comprender que en estos tiempos tenemos que dar un paso al frente para que pueda ser preservado el gozo, el deleite, la seguridad de nuestros hogares. Nuestros hogares estarán seguros cuando nuestras vidas nosotros estemos ministrando, ¿verdad?, desde nuestro sacerdocio en Cristo estemos ministrando verdades eternas. Que Cristo sea gobernando en nuestras vidas, que su palabra sea gobernando en nuestras vidas. Yo quiero decirte algo y con esto quiero ir a modo de terminar esta palabra que hoy quería compartir. Escuche esto. Dios se proveerá, dijo Abraham. Dios se proveerá. ¿A quién se proveerá? A sí mismo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y hoy te digo, Dios se proveerá. Todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, está escondido en nuestro interior. Por causa de esa riqueza que Dios nos ha dado en el Espíritu, todas las cosas que nosotros necesitamos vendrán y serán manifiestas por causa del diseño, por causa de la naturaleza que nos gobierna. Vendrán todas estas cosas.
No es tiempo para nosotros tener temor, no es tiempo, ahora no es tiempo para nosotros adelantarnos a permitir o a imaginarnos cómo va a pasar todo después de este tiempo, cómo va a estar mi economía. No es tiempo para empezar a afligirnos, ¿verdad? Desde ahora, los días que tenemos por delante. Por ejemplo, los pastores, nosotros tenemos, ¿verdad? Sabemos que nosotros, el ministerio se sostiene con ofrendas, con diezmos. Yo no me puedo poner a perturbarme ahora, a ver cómo voy a estar sosteniendo yo todas estas cosas. No, Dios se proveerá, Dios pondrá en el corazón, ¿verdad?, de cada uno de nosotros el sustento de su obra, porque es así, Dios se provee, se retroalimenta. Tú te alimentas, Él te alimenta, ¿verdad? Tú alimentas a otro, Él alimenta a otros. Dice la palabra que más bienaventurado, ¿verdad?, es dar que es recibir. Da una palabra, da aliento, da fortaleza. Mira, si tú en el reino tienes identidad de dador, porque tú das fuerza, das aliento, das provisión, das sustento a otro, tú siempre tendrás. Por eso dice la Biblia que mejor, más bienaventurado es dar que recibir. Si tú tienes identidad de dador, tú siempre vas a tener. El que tiene identidad, ¿verdad?, de necesitado, siempre va a tener una necesidad. Y siempre, como decimos, la mano que da siempre está abajo, pero la mano que recibe siempre está abajo, la mano que da siempre está arriba. Tú fuiste diseñado para estar arriba. La generosidad es parte de la naturaleza de Cristo, y la naturaleza que a ti te gobierna es esa naturaleza del Señor. Te bendigo en este tiempo, desde aquí, desde mi casa, oro al Señor, que podamos ser instrumentos de gracia, que podamos ser dadores, demos consejo, demos aliento, demos fuerza al cansado, demos inspiración a nuestros hijos, demos inspiración y seguridad a nuestras esposas. Los esposos estamos llamados a proveer y a ministrar la vida de nuestras esposas, de nuestras madres, de nuestros hermanos, de las personas que nos rodean. Somos dadores. Nuestra generosidad es parte de la naturaleza, y Dios, por naturaleza, ¿verdad?, es generoso. La generosidad es la evidencia de la naturaleza que a nosotros nos gobierna. No nos encerramos en nuestros hogares como un avestruz que mete la cabeza ahí en un hueco a esperar que todo pase, sino que estamos operativos en el reino, estamos nutriendo a la gente que necesita, estamos viendo, tengamos sensibilidad en el espíritu, porque probablemente Dios te muestre un hermano que no tiene, para comer, y si Dios te inquieta, hermano, dile: hermano, mira, Dios ha puesto en mí darte estos 20 euros. No sé por qué, pero tómalos. Es tiempo de que nosotros ejerzamos la naturaleza de Dios, tengamos sensibilidad en nuestro espíritu, porque haciendo estas cosas honraremos al Señor. Por eso dice la Biblia: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Cuando veamos un hermano en silencio, que no se manifiesta por ningún lado, que no escribe, que no llama, que tal vez no responde a lo que escribamos, pongámoslo en oración, porque mucha gente es cautiva a veces de mentiras y de cosas que el enemigo crea en sus mentes. Pero nosotros sabemos, tengamos la sensibilidad en el espíritu, no sabemos el tiempo que esto se va a prolongar. Nosotros no decimos o negamos los informes, pero los informes que el gobierno está dando son informes demoledores. Están diciendo que aún lo peor vendrá. De todos modos, ese no es el lenguaje que nosotros hablamos, pero esto también nos enseña y nos debe permitir ver que la situación, ¿verdad?, está en que la situación, el país, la nación está en un momento como nunca en 100 años había estado España. Están diciendo que es una situación de una catástrofe seria.
oremos por las autoridades. Tampoco somos una iglesia que se blinda, ¿verdad?, en una burbuja, aguantando ahí en la fe, sino que nosotros estamos llamados a orar por las autoridades, por los sanitarios, estamos llamados a orar por policías, estamos llamados a orar por las autoridades, por los gobiernos. Mis amados, hoy el mundo reclama, la naturaleza gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza gime que el Cristo que hay en ti se manifieste. Seguramente ahí mismo en tu hogar hay personas que tal vez no te lo comentan a ti, pero desean que se manifieste un destello de justicia, un fruto de fe, un fruto de gracia para que ellos se nutran. Seguramente ahí donde tú estás, tu vecina o tu tía en tu país, ¿verdad?, están gimiendo, clamando, ¿verdad?, que se manifieste. Tal vez están orando en su habitación. Es hora de coger nuestro teléfono y de edificar. Es hora de decirle a un hermano: hermano, cuenta conmigo. Si tienes alguna necesidad, llámame. No tengo mucho, o bueno, lo que tengo lo pongo a tu disposición. No sé, en fin, busquemos la forma de ser luz en este tiempo, porque la iglesia no puede dar un paso al lado. No podemos retroceder. Es tiempo de ser luz. Este glorioso evangelio es una antorcha, y la luz no puede encenderse y guardarla debajo de un almud, debajo de un sofá. No podemos esconder el evangelio. No podemos esconder lo que somos en el Señor. Es tiempo, mis amados, en que seamos esos árboles donde los cansados encuentran reposo, encuentran sombra, donde el hambriento encuentra fruto. Es tiempo de que nos convirtamos en árboles donde el sediento o en arroyos donde los sedientos vengan a beber. Dígale: Señor, quiero ser un hombre, una mujer, donde el sediento pueda encontrar una palabra en mí, donde el que está afligido, cansado, pueda encontrar, Señor, un descanso y un reposo. Inspira, Señor, llena mi boca de palabras que hoy puedan alimentar a padres de familia, a hijos, a personas. Cuando una persona que tiene un negocio, sabemos que le está yendo mal en estos días porque está cerrado, personas que viven en el día a día, digamos: Señor, dame una palabra. Hablemosle a la gente en este tiempo. Hay mucha necesidad. Es lo que Dios está queriendo que hoy le representemos bien. Termino de una manera como empecé. El tiempo de la iglesia hoy no es para que nosotros de alguna manera aprendamos nada. Dios está viendo y observando cómo nosotros estamos ejecutando lo que Él nos ha enseñado. Así como han sido las naciones poderosas, han sido de alguna manera sorprendidas con este caos, con esta pandemia. Las naciones más poderosas del mundo fueron sorprendidas, ¿verdad? De esta manera, nuestro examen, el fundamento de nuestra vida será revelado en medio de todo este tiempo. Hoy Dios está viendo de qué está hecho esa congregación. Tal vez somos una iglesia bonita, hermosa, pero sin fundamento. Pero tal vez somos una iglesia bonita, hermosa, fundamentada en una palabra revelada, establecida en Cristo. Y ahí es donde los ríos vienen, y ahí es donde las lluvias vienen, y ahí es donde vienen los vientos, y aquella casa no cae, porque está establecida bajo la persona de Cristo, bajo la realidad de Cristo, bajo la naturaleza de Cristo, y esa naturaleza se crece en medio de las adversidades. Dijeron los discípulos: ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Ese es el que gobierna en las naciones de la tierra. Mi amado, Jesucristo reina y está al control de esta situación. Su iglesia, fuimos confinados en nuestros hogares, tal vez también para que meditemos en qué dirección estamos. No somos una iglesia dependiente de que alguien nos toque, de que alguien nos dé algo.
porque no sabemos qué hacer. Nosotros fuimos diseñados para crecernos en la adversidad. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se les quiere, se les ama, como dice Nielsen. Es gratis en Cristo. Les amo, mis amados. Bendecidos. No se retiren. Vamos a despedirnos, ¿verdad? Con esta canción, ¿verdad? Que tiene... Perdón, espera. Con esta canción que dice que es por su gracia que podemos ser llamados instrumentos del Señor. Aleluya. Vamos a orar todos juntos. Dios es bueno, Dios está al control. Bendito sea el Señor. Sí, Señor, gracias. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu riqueza. Gracias por escondernos en Cristo. Gracias por establecernos bajo la verdad revelada de ese Cristo resucitado, ascendido y glorificado. Gracias porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Gracias porque la seguridad de nuestra vida no proviene, Señor, de lo que oímos o de lo que poseemos. La seguridad de nosotros como iglesia proviene de ti, el cual nos estableciste, Señor, en una verdad rectora, en una verdad eterna, en una verdad que hoy más que nunca está presente. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendigo cada uno de los hogares, de las personas, Señor, que hoy nos siguen a través de estas herramientas, y declaramos en el nombre de Jesucristo que ellos están habilitados por tu Espíritu y por la verdad que han entendido para elevarse por encima de las circunstancias. Señor, yo sé que un hombre de reino, un hombre que tiene a Cristo revelado en el Espíritu, Señor, está habilitado para gobernar en tiempos de tragedia, en tiempos de crisis. Yo sé, Señor, que la iglesia en su diseño está habilitada por tu palabra y por ese Cristo resucitado y ascendido que gobierna, Señor, para establecer autoridad, dominio y señorío. Señor, el diseño que nos diste como iglesia no es para ser gobernados por nadie, Señor, ni por el temor, ni por las acechanzas, ni terror que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Señor, gracias, porque así como Isaías escribió, Señor, que ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará, así creemos que no se ha inventado el arma que pueda penetrar en los fundamentos que está establecida tu iglesia, la cual son esas familias que hoy están, Señor, reunidas en sus hogares, bebiendo de este glorioso evangelio. Padre, gracias, porque vendrán los ríos, soplarán los vientos, vendrán las lluvias, pero esta casa no caerá, porque el cimiento, el fundamento de esta casa es Cristo Jesús y Él gobierna. Mis amados, Jesucristo reina. Alégrese el justo, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Les amo, les llevo en mi espíritu, mi trabajo, como dijo el apóstol Pablo, mi corona sois vosotros. Bendecidos. Paz.